un podcast de Cooperativa. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de hoy, como todos los jueves, dedicado a conversar temas referentes a la economía y la economía política también, por supuesto. Vamos a estar con Álvaro García Marín, él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de los Andes, con Luis Eduardo Escobar, director de la Fundación Chile 21, consultor independiente, con Rodrigo Wagner, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda en el gobierno de Gabriel Boric, y también con el ex subsecretario de Economía, Julio Pertusé, que es académico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Con ellos entonces conversamos, compartimos este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sin lugar a dudas, el tema sigue siendo la mega reforma. A propósito, además, del informe del Consejo Fiscal Autónomo, ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados continuaron las conversaciones con muchos invitados. Entre ellos estuvo ahí Luis Eduardo Escobar, justamente opinando sobre este tema, haciendo referencia a las advertencias que entregó el Consejo Fiscal Autónomo respecto a esta mega reforma. Luis Eduardo Escobar, bueno, me imagino que diste opiniones críticas, porque así lo has hecho acá también, pero ya lo nuevo, digamos, en nuestra conversación tiene que ver con el informe del Consejo Fiscal Autónomo. Si pudieras resumir en breve, digamos, ¿qué es lo más digamos importante para ti de lo que dice este informe y qué es lo que recomendaste ayer en la comisión? Gracias, Cecilia. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan y a los contertulios. Oye, a ver, yo creo que lo del Consejo Fiscal Autónomo es muy importante, porque lo que ocurre es que por primera vez alguien puede poner por escrito un análisis detallado de la propuesta del PDL, que tiene más de 130 páginas. Sí. Y que en consecuencia todos habíamos estado un poco leyéndolo desde el punto de vista de nuestros intereses particulares, y el Consejo Fiscal Autónomo, como que le corresponde, se dedicó, yo diría, que a un tema central que tiene que ver con la sostenibilidad fiscal del proyecto. Y lo que dice en el fondo, sí, hay un análisis muy detallado, muy técnico, del cual no quiero aburrir. ¿Perdón? Digo, así es, un análisis muy detallado que se conoció ayer, ¿no es cierto? Incluso. La sostenibilidad fiscal es lo que tú encuentras más importante cuando dice que el crecimiento no garantiza de que vaya a haber un equilibrio fiscal y que incluso va a haber un déficit fiscal hasta el 2031, ¿eso es? Exactamente, y en realidad dice que el crecimiento no es suficiente para compensar por la pérdida de ingresos de la rebaja tributaria. Así Entonces, cosa que veníamos diciendo todos, pero que es distinto cuando lo dice una institución autónoma cuyos miembros son de todo el espectro político prácticamente, y en consecuencia tuvo el peso y la importancia que tú señalabas al principio. Pero déjame añadir algo más. El día anterior se publicó en el Fondo Monetario Internacional el informe de visita de la misión del Fondo Monetario Internacional, que había estado aquí la semana anterior, donde básicamente dice lo mismo. Y desde el punto de vista de la evaluación internacional, sí, lo que dice el Fondo Monetario, sumado a lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo, nos pone, de aprobarse el proyecto, que ojalá no ocurra, nos pone en una situación extremadamente difícil desde el punto de vista financiero futuro. Pero hay una frase tuya que me llamó mucho la atención. En este caso, corremos el peligro de caer en recesión, producto de errores de política económica. Es fuerte eso. Fuerte pero realista, diría yo.
Yo creo que, Cecilia, yo estoy sumamente preocupado. Yo creo que si este proyecto de ley se aprueba, el país enfrenta una situación de tasas de interés crecientes en el exterior, confianza de los inversionistas sobre la capacidad de Chile de poder diseñar una política fiscal que sea sostenible en el tiempo. Y eso es la receta para una recesión. Wow. A ver, ¿qué opina Álvaro García Marín? Buen día, Álvaro. Hola Cecilia, muchas gracias por la invitación a tomarme este primer café con ustedes. Mira, sobre lo que dice Luis Eduardo. Sí, no, exacto. Mira, la verdad es que evidentemente acá cuando hay recortes de gasto, eso tiene también un impacto, o podría tener un impacto sobre el crecimiento. Yo creo que pensar que esto puede llevar a una recesión un poco aventurado. Efectivamente estamos en una situación que es frágil económicamente y hay que ser cuidadoso con eso, pero también el proyecto también viene con otros impulsos que son importantes y bueno, son conocidos por todos. Así que bueno, yo creo que el CFA está haciendo algo muy buen trabajo porque está como poniendo en palabras un poco más aterrizadas el informe financiero del proyecto de ley, que yo creo que muchas de estas cosas están ahí. Por ejemplo, uno puede empezar a discutir sobre la elasticidad y si el efecto de crecimiento es 0,5 o 0,2 o 0,7, ¿no? O sea, el informe lo que toma es un escenario central. Hay algunos riesgos y eso todos los economistas lo entendemos. Uh-huh. ¿Pero esos riesgos vale la pena correrlos? Yo creo que el proyecto es enorme, ¿no? Para mí las medidas más importantes, obviamente donde más se ha concentrado la atención es la parte tributaria, pero para mí donde están los mayores impulsos viene por la reducción de la permisología. O sea, hay una serie de propuestas que están ahí, lo cual me parece muy positivo, es que ha pasado muy bajo el radar, lo cual quiere decir que me parece que debe haber mucho consenso en términos de esas medidas. Me preocupa también, por ejemplo, que una de las cosas que son importantes para el crecimiento es la formación de capital humano y en la era donde tenemos inteligencia artificial, que se elimine el CENSE por ser un mal programa me parece correcto, pero me interesaría que la discusión avanzara hacia qué programa estará pensando el gobierno para poder restituir esa formación de capital humano para los trabajadores. Uh-huh. Y a propósito de trabajadores, el crédito tributario a las empresas para generar más empleo, que Evelyn Matei la calificó de inútil, que es una brutalidad, que es una propuesta muy recontra mala, 1.400 millones de dólares al año, muy en contra de eso Evelyn Matei, que fue la candidata de Chile Vamos, justamente a la presidencia. A mí me da la impresión que esa medida, si uno la evalúa desde el punto de vista del empleo, efectivamente es muy costosa. Y además, como decía algunos otros economistas, han hablado de que lo importante sería reformularla en términos del flujo de empleo, no en términos del stock de empleo. Uh-huh. Ahora, si uno hace el doble clic a eso, el dar un crédito al stock de empleo, como lo está haciendo el proyecto de ley, es básicamente entregarle liquidez a las empresas, y en ese punto de vista es similar a lo que sería una reducción adicional del impuesto corporativo, lo cual entra por el mismo, digamos, el efecto más que empleo, yo creo que es indirecto, y es por medio de crecimiento, inversión, que luego genera empleo. Entonces, bueno, yo creo que hay que evaluarlo desde ese punto de vista. Y la pregunta que uno podría hacerse es por qué el gobierno prefiere, digamos, en lugar de ser más agresivo en la baja de la tasa de impuesto corporativo, por qué lo decide incluirlo como por el empleo. ¿Más agresivo aún? ¿En qué sentido? ¿En que sea más rápido o que sea más bajo, que baje más todavía? Yo creo que el gobierno quisiera bajar más, pero evidentemente lo que está proponiendo ya es muy revolucionario. De 27 a 23 es una baja muy grande. Ahora, en términos de la gradualidad, a mí lo que me llama mucho la atención es que, claro, si uno ve el informe financiero, la proyección de cuándo llega el crecimiento de estas reformas muchas veces se asume que es como lineal. O sea, dicen, mira, a 5 años vamos a crecer 10, entonces es 2 por año. Y la verdad es que lo que yo esperaría es que haya bastante rezago, ¿no? O sea, la discusión, la implementación, los cambios son lentos, y entonces eso hay harta incertidumbre también cuándo se van a llegar los efectos de crecimiento. A 5 años me parece que es razonable, siempre uno cree que a 5 años es un poco más razonable evaluar el efecto, pero para este año, para el siguiente, la verdad es que si es que uno dice, claro, esta propuesta no funciona porque no viene el crecimiento, yo diría, bueno, hay que esperar un poco. Pero no me quedó claro, y los otros pueden intervenir también, no me quedó claro esto de que la rebaja del impuesto corporativo sea más agresivo, Álvaro. ¿Qué claro es lo que quisiste decir?
O sea, lo que quiero decir es que básicamente cuando tú bajas el impuesto corporativo estás aumentando la liquidez de las empresas para que parte de eso lo puedan invertir, ¿no? Entonces Sí. cuando tú bajas de 27 a 23 está bajando cuatro puntos. Ahora, la liquidez tú la puedes generar por distintos lados, ¿verdad? Una es, digamos, bajar los tributos al gobierno y la otra es reducir, digamos, los gastos permanentes. Uno de ellos, y para muchas empresas el más importante, es, digamos, la masa salarial que tienen que pagar mes a mes. Entonces, si es que tú subsidias eso, digamos, estás entregándole más liquidez, sobre todo a las empresas que son de menor Ujú, tamaño, que son las que tienen trabajadores con salarios más bajos. ujú. A ver, Rodrigo Wagner, ¿coincides con lo que dice Álvaro? Rodrigo, ¿estás muteado? Parece. Bueno, se lo pregunto entonces a Julio Pertusé. Hola Julio, buen día. A ver, tu mirada sobre lo que has escuchado hasta ahora. Hola Cecilia, ¿cómo está? A ver, creo que tenemos que concentrarnos en cuál es el foco del proyecto. Y el foco del proyecto es el crecimiento. Sí, ¿Ya? Y la verdad es que tenemos que hacer algo distinto. La economía chilena está absolutamente ralentizada. No estoy hablando de ahora, estoy hablando de que la sí, última lo década sabemos, no hemos claro. logrado crecer. Así es. Entonces, tenemos que hacer algunas cosas, tenemos Ujú, que estar cambiando. Por ejemplo, en temas tributarios, el año 2000 nosotros teníamos una tasa de impuesto corporativo un 15%, ahora tenemos un 27%, la OECD tenía un 32%, le ha ido bajando un 24%. Había un consenso en la última elección presidencial de que esto teníamos que basarlo y el proyecto de ley se hace cargo de eso. Sobre si es que los mecanismos se pueden ir perfeccionando, yo creo que sí, y para eso está todo el proceso legislativo. Me da la impresión de que Hacienda se está viendo hacer algunas modificaciones, también a la luz de lo que salió del informe del Consejo ajá. Fiscal Autónomo. Pero no nos perdamos del foco principal. Nosotros tenemos que volver a crecer, necesitamos volver Pero a eso crear yo creo que empleo. hay un consenso generalizado que hay que volver a crecer, eso ya se ha comentado muchísimo. El tema son las Exacto. herramientas, ¿no es cierto? Y ya cuando se entra en el detalle. Pero, por ejemplo, a propósito de lo que decía Luis Eduardo, si coincidías con eso o con lo que decía Álvaro. O sea, yo coincido con lo que dice Álvaro. Yo no creo que estemos entrando en una recesión. La verdad es que son palabras un poquito fuertes. Entiendo que ahí puede ser un punto político. Pero entremos también un poquito más en detalle. Álvaro mismo mencionó que aquí hay temas de permisología que son Ujú, relevantes poder ir solucionando. A ver, si uno ve más o menos cuáles son los tiempos de tramitación, los tiempos de tramitación estamos sí, viendo que ahora claro. están llegando a cerca de 421 días. Ujú, sí. ¿Ya? O sea, una locura. Y el stock de proyectos va bajando. Si no tenemos más proyectos y si estos se demoran más, entonces no vamos a poder tener más inversión. Esa inversión no va a poder gatillar mayor crecimiento económico, mayor empleo, etcétera, etcétera. Entonces, el proyecto es bien comprensivo en donde hay distintos O sea, elementos que se incorporan para efectos de poder generar Julio, este mayor entonces, dinamismo económico. tú, sí, para que nos quede claro, claro, esto de la permisología lo venimos hablando incluso antes de que llegue este gobierno, ¿no es cierto? Y se han hecho, se Así han es. tomado, se aprobó una ley de los permisos sectoriales, se acordarán ustedes en el gobierno anterior. Eso Yo ya, creo que tenemos digamos más. que hay este consenso absoluto en ese tema. Pero del informe del Consejo Fiscal Autónomo, entrando en el detalle ya ya, porque ya estamos, ¿no es cierto? En la general ya estamos todos más o menos al tanto de todo. Si entramos en el detalle, ¿hay algún punto en particular de este informe que tú digas, te llama la atención, cuidado con esto, quizá es una luz roja, quizá no hay que avanzar? A ver, el Consejo Fiscal Autónomo, y aquí hay que agradecer que tengamos esta institucionalidad, pone los puntos sobre las i y dice, ok, esto puede generar una presión Sí, sobre las arcas fiscales, ¿ya? Y eso lo viene diciendo el Consejo Fiscal hace Autónomo, lo rato. dijo Mm, hace rato en el gobierno sí, anterior, lo está diciendo ahora, y hay que hacerse cargo de claro. eso. ¿Cómo podemos resolver un poco este déficit que se genera? Bueno, también hay esfuerzo importante que está haciendo el gobierno para poder ir reduciendo gastos. ¿Ya? Y ahí esa reducción de gasto, que es dolorosa, que no toque los proyectos sociales, pero también tenemos que empezar a pensar muy fuertemente en lo que es la modernización del Estado, en cómo poder incorporar nuevas Pero de lo que tecnologías, cómo poder... dice el informe, ¿hay algún punto en particular de lo que dice el No, todos, informe que te llame la atención, digamos, que tú digas, en esto puede tener razón, quizá este proyecto es que yo debería creo que tener... todos los puntos son atendibles. ¿Ya? No, Por ok, ejemplo, son todos los puntos que dicen, por ejemplo, el impuesto a la repatriación de los capitales. eso. Se ha intentado por 3 veces ya, me parece, y los rendimientos marginales son decrecientes. O sea, la primera vez funcionó, después funcionó un poquito menos, la última vez no funcionó mucho. Entonces, Entonces hay que ese tener ojo punto, con... ¿tú crees que no debería estar en el proyecto? ¿Debería No, el gobierno tal vez no. modificarlo? No, sí, el punto es el siguiente, es cuál es la estimación que tiene Ok, el informe fiscal del proyecto de ley con ujú, respecto a la ya, recaudación que va a significar
esa repatriación de capital, ¿ya? Y ahí es donde sistemáticamente todos los proyectos de ley terminan siendo más optimistas en cuál puede llegar a ser el efecto en el crecimiento, y terminan equivocándose un poco cuando va a ser el efecto final en la recaudación, pero eso no es entendible porque todos los agentes económicos después van a tomar decisiones y eso cambia las proyecciones que uno puede estar haciendo en el computador. A ver, Rodrigo Wagner, ahora sí, no sé si escuchaste lo que estábamos hablando y lo que yo te preguntaba, Rodrigo. A ver, tu mirada, ya conocemos, ¿no es cierto?, más o menos todo en general, pero vamos a en particular algún punto en específico y si en qué coincides, en qué no de lo que se ha dicho hasta ahora. Primero, destacar que me pareció bien el informe, el detalle. Uno no necesariamente está de acuerdo con el informe, pero el informe en 3/4 de las cosas permitía replicar lo que la gente está pensando en Hacienda. Y por otro lado, la discusión ayer en diputados, que fue muy interesante, los técnicos y todo, yo creo que es positivo. Yo tenía miedo de que pasaran máquinas, de que no hubiera información, de que tuvieran contado los votos y esto ya estuviera en el Senado. Y veo que hay un debate interesante, importante sobre temas que son de magnitud relevante. Entonces, eso es positivo. Eso también lo miran las agencias de afuera, cómo se discuten las cosas acá, punto. Segundo, yo creo que las previsiones de efecto en el crecimiento en el corto plazo de estos son muy grandes. O sea, la previsión de que el próximo año uno crecería un punto más, imagínate, de 2 a 3%, por medidas esencialmente de orden transitorio, de apuro de algunas inversiones y temas de permiso, puede que no sea así porque los proyectos en Chile demoran más. Muchos son proyectos que entran en fases de ingeniería. Por ejemplo, la concentradora de Escondida del año 2028 no se va a apurar demasiado porque el gobierno saque o no un permiso. Sí hay que apurar eso, pero no se va a apurar al 2027 en vez de después. ¿Me explico? Sí. Porque algunos proyectos toman tiempo. Después, yo creo que el otro tema importante, grande, es el tema de que esto no cuadra, lo hemos venido diciendo todo el tiempo. Entonces yo creo que el gobierno va a tomar, va a tomar stock de lo discutido y probablemente mande algunos ajustes, versiones 2.0 respecto de esos temas. En ese sentido estoy positivo, me pareció una calidad de la discusión buena. Si quieres después podemos discutir puntos acotados. Un punto acotado en particular que te llame la atención. O sea, hay un cierto acuerdo hasta cierto punto y para efectos de crecimiento parece muy grande una cosa que es esta invariabilidad tributaria, que parece poco plausible que genere tanto crecimiento. Por ejemplo, para todo lo que son inversiones extranjeras, hay como varios implícitos de invariabilidades tributarias que están ya medias metidas adentro. O sea, el royalty minero ya tiene parte de esto. Algunas inversiones, digamos, tienen implícitamente ciertas garantías de cuánto va a ser. Entonces, a mí me parece muy extraño que el efecto del crecimiento que se reporta es demasiado grande comparado con otras medidas. Yo creo que aquí la gran ventaja son los temas que tienen que ver con apurar permiso, pero ojo que acá en este panel nosotros no somos especialistas en cuál detallito jurídico es muy importante para preservar el bien jurídico final, o sea que no sean más fáciles los permisos, sino que sean más rápidos. Ahí hay un espacio importante que ganar, pero hay que entender bien que los técnicos estén de acuerdo. Y lo otro es que tú puedes apurar los permisos, pero tú tienes que evitar la judicialización de proyectos. Aquí hay un tema donde el gobierno dice, no, y esto lo hacen algunos estados brasileros, que es bien interesante, que es decir, oye, mira, si esto no resulta y después se te judicializa el proyecto, el estado de Sao Paulo, estado de Minas Gerais, absorbe parte del riesgo de esto. Esto se está poniendo aquí, yo creo que no lo entendemos totalmente, es una parte donde uno debería tener doble clic, pero parece muy interesante de que haya una cierta garantía de que las inversiones pueden funcionar. Es interesante, pero necesitamos saber cómo ocurriría en un país como Chile. Ahora, esto de la invariabilidad tributaria,
recordemos que también estaba invitado ayer el ex ministro Mario Marcel, que puede llamar la atención, y estaba presente. ¿Qué dijo él? ¿Cuántos países con una inversión significativa tienen invariabilidad? No solo para inversionistas extranjeros, sino también para los nacionales. Estoy seguro que ninguno. Entonces, bueno, en fin, manifestando su preocupación, manifestándose en contra de esto. Luis Eduardo Escobar, antes de irnos a comerciales, para que quede claro, porque no quisiera que después el titular sea Luis Eduardo Escobar dice que estamos en recesión. Como creo te entendió Julio. A ver. Julio. Sí, no, yo quería aclarar ese punto porque me parece central. Bueno, a ver, el IMASEC dice que la economía chilena está estancada, eso sí. Ahora, a lo que yo me refiero es que nosotros tenemos, y es lo que dice además el Consejo, nosotros tenemos un déficit subyacente. El que fue efectivo el año pasado de 2,8 puntos porcentuales del PIB y 3,5 si uno lo toma como balance estructural. Ahora, lo que dice el informe de la CFA es que el déficit va a crecer, producto de las propuestas que está haciendo el gobierno. Entonces, aquí tenemos un gobierno que llegó a ser, que decía que la economía estaba en crisis, que había que equilibrar las cuentas fiscales y todo lo demás, que lo único que hace es añadirle al déficit. Ahora, esto tiene consecuencias sobre el costo de financiamiento, va a tener consecuencias sobre las tasas de interés, va a haber mucho más cuidado de parte de los inversionistas extranjeros, porque la estabilidad económica de Chile va a estar en juego. Esto no significa que hoy día la economía chilena esté en recesión, pero las presiones recesivas se van a ir creando a lo largo del tiempo, y eso es sumamente preocupante, y eso sería producto de un error de política económica, no de un shock externo en el cual además estamos sufriendo la situación internacional que ha subido el precio del petróleo y que también tiene un efecto de morigerar la tasa de crecimiento económico. Entonces, es cierto lo que dice Rodrigo, es necesario, y también lo señalaba Álvaro, es necesario arreglar el tema de la permisología. Y como tú bien decías, hace muchos años que venimos alegando en contra de eso. Pero las preocupaciones del CFA van todas en la dirección de cuestionar los niveles de ahorro que se están proponiendo y si acaso los niveles de gasto, de recaudación van a poder ser los que se estiman. O sea, lo que están diciendo es, ojo, el déficit fiscal va a ser más grande de lo que ustedes dicen y no va a haber equilibrio fiscal durante el próximo periodo de gobierno y tal vez el siguiente. Bueno, para que ahí quedó claro. Nos vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos. Hay otros temas también interesantes para conversar. Acá tengo a 13 académicos que seguramente les va a interesar lo que dijo ayer el presidente Kast sobre lo que se invierte en investigación. Dijo que y después se invierten 500 millones de pesos y después todo se traduce en un libro muy bonito, pero que no genera empleo. Lo estoy diciendo en una frase muy acotada, ¿no? Pero a la vuelta conversamos también sobre ese tema que es interesante. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos entonces acá en este primer café de hoy. Recordemos que estamos con Luis Eduardo Escobar, con Julio Pertusé, con Rodrigo Wagner, con Álvaro García Marín, y estábamos, ya han hecho un comentario general sobre algunos puntos del informe del Consejo Fiscal Económico a propósito del megaproyecto que se está discutiendo en el Parlamento. Hoy en la Comisión de Hacienda se espera que se vote si se va la idea de legislar o no, pero ahí siguen, ¿no es cierto?, las conversaciones. Yo les planteaba otro tema interesante también que surgió ayer, que no tiene que ver necesariamente con esto, pero que puede interesar a la sociedad, que tiene que ver con la opinión del presidente de la República, ayer José Antonio Kast, ¿verdad?, que estaba en Valdivia,
y en otro contexto, pero hizo referencia a las inversiones en materia de investigación en las universidades. Hagámosle un seguimiento a todos los recursos que se han entregado en los centros de educación y veamos cuál es el resultado de esos recursos que hemos entregado y se van a sorprender, dijo el presidente. A veces 100 millones, 500 millones para una investigación que termina en un libro precioso empastado en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno. E hizo la seña con la mano así, 0. Eso ha generado muchas reacciones. Hoy tenemos por ejemplo, una carta al director en el diario El Mercurio, firmada por Pablo Aguayo, donde dice que el máximo anual por proyecto es de 57 millones, incluyendo todos los gastos de ejecución, y el promedio adjudicado suele ser considerablemente menor. Y además hay varias opiniones en el sentido del porcentaje que se invierte en Chile desde parte del Estado en investigación. A ver, ¿cuál es, Julio Pertusé, qué opinión tienes sobre este tema? ¿Está equivocado el presidente de la República? ¿Le dirías, ojo, no es tan así, o estás de acuerdo? Ahora, yo quiero partir con una pequeña anécdota. Había un par de investigadores en la Universidad de Manchester que los días viernes tenían como rutina hacer todo tipo de experimentos locos. Y cuando yo digo experimentos locos, por ejemplo, una vez hicieron levitar una rana. ¿Por qué? Porque era viernes, porque tenían tiempo, porque tenían los instrumentos y porque querían hacer cosas entretenidas. Bueno, eso mismo uno puede decir, ¿por qué hacer levitar una rana puede llegar a tener algún tipo de efecto en el empleo? Probablemente ninguno. Pero esos mismos investigadores después estaban pensando cómo poder generar otro tipo de materiales y con scotch y un lápiz grafito inventaron el grafeno. Ese grafeno le dieron el premio Nobel, esto fue el año 2004, le terminaron dando el premio Nobel de Física por este descubrimiento, que es el material superconductor, más resistente, más delgado, que se haya encontrado, que se haya inventado. ¿Gracias a qué? Gracias a esa curiosidad. Yo creo que aquí hay algo que es importante cuando uno piensa el quehacer de las universidades, el quehacer de los académicos. Hay investigaciones que se pueden hacer por curiosidad que a lo mejor no tienen un foco inmediato en la generación de empleo. Cuando Niels Bohr estaba investigando las propiedades del átomo, no estaba pensando que iba a construir un reactor nuclear o que se iba a armar una bomba atómica. Eso ocurrió mucho después. También hay otro tipo de investigaciones que se pueden hacer pensando efectivamente en algún tipo de materia productiva, como por ejemplo Louis Pasteur en Francia, cuando empezó a desarrollar toda su investigación, lo hizo con fines productivos en la industria del queso, en la industria del vino francés, y generó toda una teoría. Ahora, lo importante es que cuando uno empieza a analizar esto a nivel del ecosistema, hay proyectos que son de ciencia básica, que está bien que no tengan ningún tipo de aplicación. Hay proyectos como los FONDEF de la NID, que son proyectos más aplicados para poder hacer esa transferencia entre la investigación básica y los fines productivos. Y hay proyectos que tienen, sobre todo los instrumentos que tiene Corfo, que permiten ir trasladando esas invenciones en las universidades en un impacto en la economía en general. Y lo que sí hay mucho evidencia es que el crecimiento en el largo plazo de los países depende de su tasa de investigación y desarrollo e innovación. Eso es lo que nos va a explicar el crecimiento en el largo plazo de los países, más allá de lo que puede llegar a ser la acumulación de capital o la acumulación de empleo. Entonces, ¿está equivocado el presidente? Yo creo que tiene que ver la película completa, en el sentido de que hay distintos tipos de instrumentos, cada uno de esos instrumentos tiene sus fines, y yo sí defendería que tienen que existir instrumentos que le permitan a esos investigadores aplicar esa creatividad a poder imaginar cosas distintas que todavía no se han creado, sin tener la presión de que esa investigación genere en el corto plazo un retorno a nivel del empleo o el retorno económico. A ver, Rodrigo Wagner, ¿qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo con Julio? ¿Y cómo te explica estas declaraciones del presidente? Mira, mi impresión, o sea, primero, Julio sabe un montón de esto, yo también ocupábamos proyectos Fondesit que tienen, dentro de varios de los que están acá, tienen algunas aplicaciones, pero no porque no tengan aplicaciones no vas a invertir en ciencia. Yo tengo la impresión de que el presidente tiene un problema, que es que él tiene, o sea, en mandato y en los ajustes fiscales que están haciendo, necesitan recortar gastos. Y en ese proceso, como que tratan de ver
qué áreas serían áreas donde la población podría tolerar rebajas de gasto. ¿Te fijas? Nos hemos dado vuelta por distintos ministerios, cada vez que se hace un anuncio, uno dice, no, ahí no podemos recortar. Entonces probablemente el área que tiene que ver con ciencia y se hace un poquito un hombre de paja en el discurso, trata de ver si por ahí hay espacio como para recortar algo, pero la verdad es que yo creo que no tiene ningún sentido por lo menos 2 o 3 razones. Primero, porque los fondos en ciencia y tecnología son muy pocos. La mitad del presupuesto de Chile se va en salud, educación y otras cosas que la población no tolera, y aquí no hay demasiado espacio, digamos, para recortar, aunque recortaras todo, que en ningún caso lo recomiendo. Y lo otro es que en este proceso hay que ser un poquito más cuidadoso, porque en campaña uno puede pisar algún callo y da lo mismo porque tú quieres al votante medio. Cuando se es gobierno la cosa es bastante distinta, y yo creo que están en el proceso, en esa transición de acostumbrarse a ser gobierno, y probablemente eso requiere cambiar un poquito el discurso. Se han demorado, digamos, todavía hay mucho de echarle la culpa al gobierno anterior, cosas de ese estilo, pero lentamente un poco le van a empezar a pedir explicaciones, porque si no, en estos discursos tú rápidamente te empiezas a pisar la cola. Eso no pasa en los discursos de campaña, porque nadie te lo pide de vuelta, no estaríamos ni siquiera conversando esto. ¿Te fijas? Sí. Entonces yo creo que hay que recalibrar un poquito, sobre todo la gente que prepara los discursos del presidente o ciertas minutas generales, de que tienen que ajustar un poquito el camino, porque ahora son gobierno, la gente se los exige. Pienso un poco los cambios que ha habido respecto del discurso relativo a MEPCO. ¿Ya? Cierto que fue un guatazo, uno puede opinar desde el punto de vista económico, yo tengo claramente mi opinión, me tocaba manejar esto el año pasado, pero fue un guatazo desde el punto de vista político, y ahora la comunicación es más cuidadosa. Te fijas, no es como les voy a cortar un subsidio, sino que es, mira, vamos a tratar de mitigar, sobre todo porque, entre otras cosas, mañana aparece la inflación. Viene el dato de inflación de abril, que puede ser muy malo, ojalá no sea tan malo, pero eso. Entonces, en resumen, yo creo que tratan de hacer tolerable una reducción de gastos, pero yo creo que este camino no es muy positivo. Aparte, tú revisas cuántos empleos genera un proyecto Fondesit promedio, y en general tú tienes plata asignada para contratar gente, y esa plata es cercana a la mitad del presupuesto. O sea, un conocimiento básico de dónde se gasta la plata en estas cosas está asignado a recursos humanos directo. Es como un outsourcing de laboratorios del Estado que se hacen por proyectos concursables. Eso. Ahora, Chile invierte, tengo entendido, un 0,4% del PIB en investigación y desarrollo, que dicen que es una cifra muy baja en relación al 2,7% que invierte en promedio los países de la OCDE. O sea, se invierte bastante poco todavía. Entonces, ¿qué tanto se podría recortar allí? Es otra de las preguntas que quizás puedan surgir. Ahora, no he leído ninguna opinión del mundo académico, científico, que coincida con el presidente. Hasta ahora no la he leído, ¿no? Luis Eduardo, a ver, Luis Eduardo, ¿qué dices tú? Bueno, no le pidas espera al olmo. Como venían diciendo los que intervinieron anteriormente, hay una buena parte de lo que se hace de investigación en las universidades depende de estos fondos, a pesar de lo chicos que son. Pero, a ver, yo creo que sin duda la investigación y desarrollo son cosas fundamentales, y nosotros somos de los países que menos invertimos a nuestro nivel de ingreso, digamos, ¿no? Entonces, claramente ahí hay una deficiencia. Yo creo que al presidente le pasa un poco lo que le pasaba a Sebastián Edwards con la cultura, ¿no? De que ¿para qué invertir en cultura si lo que necesitamos son más ingenieros? Bueno, yo creo que también aquí el presidente... En humanidades, decía, me acuerdo. Claro. En humanidades. Entonces, el presidente Kast tiene un poco el mismo problema, básicamente porque no está bien informado. Cuando uno mira los países desarrollados, como se mencionaba aquí anteriormente, y miras, por ejemplo, en qué se gastan los recursos de investigación y desarrollo, es cierto que una buena parte lo pone el Estado. El caso de la NASA es emblemático y se viene citando desde que se inició en la década del 50,
Pero también hay casos aquí en Chile que nadie menciona. La vacuna ISA, del virus ISA, que estaba matando a todos los salmones en el sur de Chile, estaba dejando una embarrada productiva del tamaño de una catedral, la desarrollaron científicos chilenos. Entonces, durante la pandemia hubo equipos respiratorios que los diseñaron ingenieros chilenos, que eran parte de este esfuerzo. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado, como decía Rodrigo, de nuevo, déjame ponerlo en mis palabras, de no botar la guagua con el agua sucia latina, porque hay cosas que son importantes. Ahora, yo creo que hay que hacer más de esto en la medida de lo posible, pero una de las cosas que no podemos hacer es esto de gastar 50 millones por proyecto y después ver que salgan. Por suerte ahora la Corfo desarrolló toda una parte de desarrollo post-investigación que ha estado ayudando, pero los montos son demasiado pequeños. Uh-huh. La experiencia mundial lo que demuestra es que tú tienes que tener proyectos grandes en los cuales haces un esfuerzo y donde incorporas también al sector privado para el desarrollo de nuevas técnicas y nuevas ideas. Uh-huh. O sea, empresas como X en Estados Unidos desarrolló toda una cohetería nueva que la desarrolló el sector privado apoyado con muchos recursos públicos, pero todo el trabajo final, después de que fallaron 3 o 4 cohetes, hoy día tenemos cohetes privados que son mucho más baratos que los que se hacían anteriormente y que son los que están llevando la carga, son los camiones del espacio hoy día. Entonces todo eso lo hace la investigación y desarrollo, y yo creo que el presidente cometió un error ayer al decir de que esto no genera empleo. Claro. Como decía Julio, puede que no genere empleo para pasado mañana, pero son estas pequeñas ideas que se van sumando, que son los grandes cambios tecnológicos del futuro. Álvaro García Marina. Cecilia, oye, súper interesante, y yo te tengo que contar que bueno, acá tengo el chat de mi grupo de académicos que está en llamas, comentando todo acerca de esto. Ha generado mucha repercusión, pero bueno, mira, yo creo que acá hay algo que denota un poco que el mundo político tiene un poco un desconocimiento del quehacer de las universidades, y coincido en esto que el presidente hizo un punto político. En el fondo, si es que todos nos estamos arremangando en el fondo, la universidad de la educación superior también lo tiene que hacer. Ya, y fíjate que la educación superior, el ex subsecretario Orellana, también, o sea, cuando tenían proyectos de FES, quería que las universidades que los académicos hicieran más clases, y bueno, lo que está por ahí es que investiguen menos. Entonces hay un desconocimiento un poco del mundo político de la función de producción de las universidades. Ahora, yendo más al fondo, creo que es un error juzgar la contribución de las universidades en términos del empleo, ¿ya? Porque evidentemente las universidades tienen una contribución mucho más amplio, y también pensarlo desde un punto de vista productivo, para algunas disciplinas tiene sentido, pero para las humanidades, las artes, no tiene ningún sentido pensar en cuántos empleos se genera. Ahora, desde el punto de vista, por ejemplo, de nuestras disciplinas, de los académicos que estamos acá, nuestra contribución más grande puede ser también en el diseño de políticas, ¿te fijas? Y al final del día uno dice, ¿cuál es el impacto de eso en empleo? Directamente probablemente es mucho más limitado que una reforma tributaria o otras medidas, pero tiene un gran impacto para el país que uno pueda apoyar en la discusión de las políticas. Y muchas veces estas discusiones van acompañadas de trabajos académicos, o los mismos académicos se basan en trabajos de otros académicos para poder, dar conclusiones. Entonces, redondeando, el tema de empleo, yo estoy en desacuerdo, creo que no es la métrica para evaluar la contribución de las universidades, pero creo que sí hay una crítica de qué estamos haciendo como universidades y si es que estamos efectivamente contribuyendo a la sociedad como nos corresponde. Entonces, bueno, por ahí uno podrá discutir, siempre acá van a haber algunos trabajos que uno diga, uno puede hacer cherry picking y decir, mira, es que este trabajo no contribuye nada de nada, pero bueno, los colegas acá también están de acuerdo que muchas veces uno tiene que ser bien humilde y decir, bueno, yo no puedo ver el impacto, pero quién sabe qué es lo que sucede con esto a futuro.
Ahora, esto de alguna manera va en sintonía con lo que ya dijo la ministra de Ciencia, la ministra Lin Colau, cuando ella dijo que transformar conocimiento en valor económico. Esa sería la nueva lógica del Ministerio de Ciencia, ¿no? Impulso a la startup científica. Es una tendencia Sí. bien a nivel global. Yo estoy viendo que acá en Chile estamos atrasados en esa discusión de impacto de la actividad académica y tenemos que avanzar hacia eso. Ahora, para mí también el 0,4% de gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB, lo que muestra también es que hay una muy baja articulación con el sector productivo y efectivamente la pregunta es por qué sucede eso. Hoy en día existen herramientas, instrumentos como los proyectos Corfo, donde digamos, o los FONDEF, donde los académicos tienen que apalancar recursos del sector privado para poder hacer aplicaciones productivas. Y la verdad es que no es fácil esa tarea, y la pregunta es por qué las universidades no logran esa vinculación con los privados para poder encontrar soluciones a problemas. Puede ser que sea apatía de los académicos, puede ser que el sector privado no le encuentra valor a lo que hacen las universidades, puede ser un poco de ambos, y yo creo que este punto político del presidente de todas formas nos desafía a pensar en estas dimensiones, que yo creo que no podemos quedarnos en el conformismo pensando que lo que hacemos es un arte para ser admirado. Ok, o sea, tú de alguna manera valoras lo dicho por el presidente en ese sentido, que los desafía. Digámoslo, estoy en desacuerdo con el punto político, pero sí valoro que creo que en cada declaración uno tiene que, o sea, hay algo que uno puede pensar en hacer mejor, porque yo creo que evidentemente siempre hay espacio para mejorar. Ahora, la ministra de Ciencia decía, bueno, en conclusión, acelerar la transferencia del conocimiento hacia el mercado. Es una mirada también distinta, ¿creen ustedes? ¿Cambia un poco el eje, Rodrigo, crees tú? De cómo se concibe la relación mercado, conocimiento y todo aquello. O sea, quiere hacer un punto. Estas cosas se han venido discutiendo por un montón de tiempo, de cuánta orientación. Hay algunas cosas que son imposibles, un teorema matemático, digamos, a veces es difícil, pero alguna conexión con la industria parece razonable. El que me encantaría que hablara un poquito más, que se ha dedicado un montón a lo que es Universidad de Industria, es Julio. Sí. A mí me parece que es algo, pero a mí me parece que es algo razonable de hacer, pero no es totalmente nuevo, no es esta caricatura que están todos encerrados en las universidades. Sí hay que hacer universidad empresa, pero ojo que tú necesitas dos para bailar tango, y hay veces donde hay programas y todo, pero por ejemplo, la capacidad de las empresas para interactuar con universidades también es complicada, no es, los subsidios que tenemos, digamos, son todos chicos, hay fricciones organizacionales. Yo escucharía, si se puede, un segundo a Julio al respecto. Por supuesto, a eso iba ahora. Julio Pertusé. A ver, efectivamente. Si te puedes acercar un poquito más, Julio. Estoy súper cerca del micrófono. Ya. Yo hice mi tesis doctoral viendo temas de transferencia de tecnología entre la universidad y la empresa. ¿Ya? Y yo me formé en el MIT, donde esa colaboración se da de manera natural. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que está pasando un poco en el ecosistema chileno? ¿Por qué cuesta tanto transferir esta tecnología? Y hay varios temas. A ver, a nivel individual, los incentivos que nosotros tenemos como académicos están principalmente orientados a la publicación y la investigación, no a la transferencia. ¿Ya? O sea, cómo nos categorizan, cómo nos evalúan, la posibilidad de acceder a nuevos fondos del Estado está casi principalmente determinada por nuestra productividad científica. Entonces, cuesta un poquito mover a los académicos hacia otro tipo de actividades. En segundo lugar, como decía Rodrigo, necesitamos tener contrapartes también en el sector productivo que estén haciendo investigación. Siempre se dice que en Chile se invierte 0,4% del PIB, pero cuando nos ponemos a hacer un desglose en quién está invirtiendo ese 0,4% del PIB, nos damos cuenta que 2/3 viene del Estado y 1/3 del sector privado. En países que invierten más en investigación y desarrollo es al revés, es 1/3 del Estado y 2/3 del sector privado. Falta algo en el sector privado, a lo mejor puede ser por nuestra matriz productiva, porque no hay muchos investigadores que están insertos, a pesar de que existen programas para la inserción de académicos en el sector productivo. Pero si no tenemos esas contrapartes, va a ser difícil poder generar esos vínculos y esa colaboración. Ahora, todo esto ha ido cambiando, ¿ya? Y quiero hacer aquí un solo punto. Quienes más patentan en Chile, las instituciones que más patentan en Chile, son las universidades. La Universidad Católica, la Universidad de Concepción, son los que más patentes de innovación tecnológica generan. Después, ¿cómo sacamos esas patentes para que no sean solamente una invención, sino que se transformen en una
innovación, cómo las dotamos de un modelo de negocio, cómo las sacamos adelante. Esa es otra discusión y ahí tiene que ver también con cuáles son los incentivos que tenemos para poder generar startups de base científica y tecnológica. Pero el ecosistema, esto no se construye de un día para otro. Se han hecho esfuerzos importantísimos a lo largo de varios años. Por ejemplo, Corfo, a través del programa Ingeniería 2030, lo que trató de hacer es cómo soy capaz de orientar las universidades, sobre todo partiendo por las ingenierías, hacia que tengan una vinculación con el sector privado. Después esto tomó Ciencia 2030, cómo hacemos que las actividades científicas puedan tener una mayor vinculación con el sector privado. Y ese esfuerzo yo encuentro correcto seguir manteniéndolo. Ya. Ahora, estaba pensando en esto más en global, del financiamiento a las universidades en general. Es un tema que ha estado presente en Estados Unidos con el gobierno de Trump, en Argentina con Milei. ¿Ustedes creen, a ver, Luis Eduardo, hay algo ideológico también en cómo se analiza esto de los aportes del Estado a, por ejemplo, las universidades públicas? Yo creo que ahí hay un problema ideológico mucho más amplio que el de las universidades. En general, la gente que tú mencionas, lo que quieren es que haya un Estado más pequeño y en consecuencia que haya menos recursos públicos dedicados a cosas como las universidades, la investigación y desarrollo, etcétera. Claro. Entonces, yo me declaro ignorante en lo que tiene que ver con el financiamiento, los detalles del financiamiento público de las universidades. Lo que sí parece ser evidente es que el sistema que tenemos parece que no funciona muy bien porque las quejas vienen de todos lados, tanto de las universidades públicas como de las privadas. Entonces, creo que ahí hay que hacer una mirada más cuidadosa a las políticas públicas y los incentivos que se están creando. Bueno, a propósito de todo lo que se está conversando estos días, esto que estábamos ustedes comentando, tan interesante, también el contexto general de la reforma, está, si volvemos a la política, porque la economía y la política están absolutamente ligadas, tenemos la discusión del salario mínimo, que es una tradición que se discuta, ¿verdad? Pero este año parece están mucho más alejada la propuesta del gobierno con la demanda de la CUT, por ejemplo, y también tenemos el tema del Partido de la Gente, hay una reunión ahora de Franco Parisi con el ministro de Hacienda, pero hasta este momento el Partido de la Gente dice no, lo que nos presentaron como propuesta para esto del IVA de los medicamentos y los pañales no es lo que queríamos, etcétera, etcétera. Ahí hay un problema. Más allá de lo que vaya a hacer el Partido de la Gente, la propuesta que ellos hacen, hasta qué punto ustedes están de acuerdo o no desde el punto de vista económico, ¿no? Vamos a comerciales, a la vuelta ya el último bloque. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy. Estamos con Álvaro García Marín, decano de la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad de los Andes, con Luis Eduardo Escobar, director de la Fundación Chile 21, consultor independiente, con Rodrigo Wagner, que es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, con Julio Pertusé, académico de la Universidad Católica, ex subsecretario de Economía. Yo les planteaba antes en los comerciales hablar sobre la propuesta del Partido de la Gente y que parece que no quedaron contentos con lo que les propone, ¿no es cierto?, el gobierno, pero a propósito de lo que está pasando en este seminario Hoja de Ruta 2026-2030, donde está hablando el ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, Jorge Quirós, les propongo volver a escuchar lo que dijo, porque es un tema bien de fondo que tal vez a ustedes les pueda interesar comentar. Escuchamos. ¿Y cuál es nuestro punto central? El eje central de nuestra hoja de ruta es devolver con énfasis y sin ningún complejo el espacio de libertad creadora al sector privado, en todos los ámbitos, sin complejo y con énfasis. Y esa es una línea que es bueno plantearla, porque a lo mejor hay otra persona que piensa lo distinto y está bien que pensemos distinto, pero es muy útil, creo yo, plantearnos con esta visión, así como hace unos 15 o 20 años se planteó el otro modelo que se llamó, que era otro modelo. Nosotros no creemos en el otro modelo, creemos en este. Y es bueno decirlo claramente, que vamos aquí con énfasis. Obviamente que hay que pasar por todos los procesos legislativos, pero queremos ir en esa dirección.
Libertad creadora al sector privado, sin complejos, ¿no es cierto? Y no creemos en el modelo anterior, este es nuestro modelo. A ver, Álvaro. Oye, mira, yo hoy día estaba escuchando en otra radio a Franco. A Franco Parisi, ¿sí? Sí, a Franco Parisi. Y bueno, la verdad es que toda esta serie de medidas de reducir o sea, lo que él mencionaba, que claro, que el IVA diferenciado es algo que está en muchos países, qué sé yo, pero la verdad es que yo creo que genera una serie de distorsiones, y además lo que me preocupa un poco de este punto político que quiere hacer el Partido de la Gente es el hecho que, digamos, hay un poco un desprecio al Consejo Fiscal Autónomo, a la sugerencia. Bueno, así que no sé si va por ahí la pregunta. No, respecto a lo que acaba de decir el ministro de Hacienda sobre el modelo. Perdón, que sabes que justo estaba conectándome porque... Ya, entonces se lo pregunto a Luis Eduardo Escobar. Bueno, yo creo que el ministro Quirós se le agradece la franqueza. Efectivamente, él y probablemente entiendo que también el presidente tienen una mirada distinta de cómo se construye el país. Ahora, le quiero contar al ministro Quirós, por si no lo sabe, yo creo que tal vez lo sabe. No hay ningún país desarrollado en el mundo que se haya desarrollado sobre la base de lo que él plantea. Ni uno. ¿Cuál? ¿En qué? ¿En base a qué? En base a la exclusiva libertad del sector privado. Por el contrario, donde los países desarrollados lo han logrado haciendo un enorme esfuerzo público-privado, partiendo por el ferrocarril transcontinental en Estados Unidos, y terminando con cosas como la construcción de aviones en Europa, que le ganaron a la Boeing. Entonces, y ni hablar de la experiencia China, Singapur, Taiwán, etcétera. Entonces, la verdad es que yo creo que el ministro Quirós está equivocado, y espero que durante los 4 años, si es que está 4 años, no le haga mucho daño al país. Ahora, pero esto que dice el ministro Quirós, y por qué, bueno, acaba de ocurrir, por eso ingresa en nuestro tema de conversación, da cuenta de una decisión del gobierno, ¿no es cierto?, muy, muy firme. Entonces, no sé hasta qué punto puede haber un margen de digamos, de acuerdos, ¿no?, en el Parlamento. Ahora, esto de la libertad creadora al sector privado sin complejos, en fin, ese modelo del que habla, y le llama así el ministro, por eso yo lo uso el concepto, el modelo, es de alguna manera, se parece al modelo, así simplificando mucho, al modelo de los 80, al modelo Chicago Boy, al modelo Pinochet. ¿Cómo lo ven? A ver, ¿qué te parece? Sí, Julio Pertusé. A ver, yo creo que la frase de sacar la libertad creadora del sector privado... sin complejos. Sin complejos no implica que el Estado deje de existir, en ningún caso, ¿ya? Ahora, si nosotros pensamos qué es lo que significa desatar la libertad creadora del sector privado y vemos donde los tiempos de tramitación de un proyecto están en torno a los 421 días, ahí el Estado tiene la culpa, pero también tiene la llave de la solución. ¿Cómo podemos empezar a reducir estos días de manera de que más proyectos se empiecen a materializar? Entonces yo no creo que acá estamos hablando de que el Estado deja de existir y que van a ser solamente los privados, sino que al revés, es cómo ayudamos que el motor de la economía siempre han sido el sector privado, pueda tener la menor cantidad de obstáculos para poder sacar adelante sus proyectos y poder emprender y poder generar mayor crecimiento económico y empleo. Yo creo que a eso se refiere el ministro Quirós. O sea, así lo interpretas tú. ¿Y tú, Rodrigo Wagner? Mira, o sea, a ver, Chile es una economía capitalista, sí, y no tenemos el proteccionismo peronista del kirchnerismo que teníamos. Entonces, a veces copian cuñas de Argentina. Lo que sí teníamos en Chile era que la percepción pública sobre el sector privado durante la década anterior cayó mucho también por, quizá había gente que no le gustaba, pero también por pecados propios, por temas de colusión, por un montón de cosas, y esa reputación se ha venido recuperando. Lo que te dice
la ciencia un poco que estudia esto es cuando tú crees que las empresas son malas, le pones más regulación, más problemas. Cuando tú crees que las empresas son buenas o que pueden ser, o que los malos son castigados, de alguna manera se abre un espacio para separar el trigo de la paja, para dar un poquito más libertades. Yo creo que eso nos abre una ventaja con los temas de permiso, pero aquí los contrastes de Chile no son grandes. ¿Se entiende? El libro al que hace referencia el otro modelo es un libro, importancia, digamos, si tú revisas cuántas cosas se hicieron, más allá yo ni siquiera estaba de acuerdo, pero cuántas cosas se hicieron no cambiaron nada. Tenemos la misma constitución, tenemos distintas composiciones del Congreso, no sé, no es tan así, pero sí es importante que el ministro diga, oiga, mire, yo quiero más peso en las empresas, está bien. Una duda es cuánto crecimiento genera eso y cuánto alcanza para cuadrar las cuentas. Y la respuesta es que alcanza, pero no tanto, ¿cierto? Y es importante que lo recalque el ministro. Yo no, en eso no tengo problema, no me parece algo malo, pero tampoco hay que esperar cambios cuánticos, porque Chile tiene, lo he explicado un montón de veces, tiene proyectos que se mueven lento. O sea, la celeridad o efectos de un proyecto minero de largo plazo, un proyecto energético, va a tener efecto en dos presidentes más. Lo mismo cuando recuperemos si pasa este proyecto, recuperemos digamos, el neto fiscal se recupera en 2 presidentes más. Entonces, pero está bien, es parte, a mí yo estoy ok con que diga esas cosas, no hay ningún problema, y aparte en este contexto, un poquito de respeto en general por la actividad empresarial es algo que muchos echaban de menos en sectores empresariales. Viene a representar eso, no está mal. No está mal. Pero no es mágico, no es mágico. Eso es porque no estamos removiendo grandes restricciones como las que tiene Argentina. Si tú revisas las reformas que está proponiendo Milei en un montón de cosas, es para que se parezca un poco a Chile. La gran reforma laboral de Milei, que a todo esto se la pagan y todo, es para que se parezca un poco al esquema laboral que tenemos acá. Yo quiero destacar una cosita: los sueldos reales de Chile están creciendo. Hoy día vimos el dato, pero ya a partir de del próximo mes los sueldos reales van a crecer mucho menos porque se nos va a disparar la inflación mensual. Y entonces eso le va a generar problemas reales al ministro de corto plazo, que no son estas cosas. A ver, Luis Eduardo Escobar, lo que dice Rodrigo Wagner, ¿estás de acuerdo? ¿Esto un poquito más de respeto al sector privado hacía falta? Yo creo que el sector privado en Chile se defiende de lo más bien solo. La Cámara Chilena de Construcción acá está celebrando este año 75 años de su fundación, lo que habla de la fuerza que tienen las organizaciones empresariales en Chile. Ahora, perdón, yo siempre he defendido el papel del sector privado en el sentido de que si uno mira la inversión en Chile, entre el 80 y el 90% de la inversión en Chile la hace el sector privado. Ahora, lo que pasa es que el sector privado no lo hace en el aire, a eso me refiero, ¿no? Y por eso que he defendido tanto la colaboración público-privada. Pongámonos de acuerdo y veamos en qué cosas tiene que colaborar el gobierno. Yo creo que, y en eso coincido con el presidente Kast, aunque se le suene raro, yo creo que la ley Lafkenche se pasó de rosca. Y es necesario reequilibrarlo. Okay. Creo que las leyes ambientales también nos han generado problemas y tenemos que reevaluarlas. Y hay que dejarle, y el sector privado que haga lo que sabe hacer, que es tratar de hacer los procesos productivos más eficientes posibles y ganar plata, siempre y cuando no se coludan, respeten las reglas del mercado y paguen los impuestos. Claro, pero tú en la primera intervención fuiste mucho más duro con las palabras del ministro Quirós, o sea que está equivocado, dijiste, y que ojalá no... O sea, sí, claro, está equivocado porque esta cosa no depende exclusivamente del sector privado, que es un poco lo que deja el mensaje del ministro. Las naciones crecen y se desarrollan porque hay un esfuerzo conjunto público-privado. Okay. Y eso es fundamental. Ya, Álvaro García Marín, ahora sí.
Ahora sí. Oye, mira, yo encuentro súper interesante esta discusión porque efectivamente hay algo de cierto que es importante dejar al sector privado que pueda desarrollarse y yo creo que por toda la parte de permisología del plan de reconstrucción va por ese lado. Pero lo que es interesante también es que el gobierno, a pesar de ese discurso que tiene, de alguna forma también cree que el sector privado hay que conducirlo un poco. O sea, si uno ve la visita de la ministra Lincolao con el ministro Pérez Maquena a Silicon Valley a tratar de atraer a las grandes tecnológicas, yo creo que va un poco por ahí, que el sector privado que, digamos, uno puede dejarlo, pero si uno quiere tener grandes proyectos y, digamos, hacer cambios estructurales, el gobierno tiene un rol y en ese sentido yo estoy de acuerdo con mis colegas que, digamos, hay un rol para el sector, sí, por supuesto. Para el sector público, por supuesto. Y de las palabras del ministro recientes, del ministro Quirós, libertad creadora al sector privado sin complejos, ¿cómo las interpretas? Yo creo que es un poco esta como idea de la libertad, ¿verdad? Pero la verdad es que yo no creo que el sector privado, o sea, más que libertad, yo creo que están pensando en sacar todas las regulaciones, o sea, tratar de regular para que el sector privado pueda, digamos, desarrollarse, pero yo creo que efectivamente, o sea, yo no estoy de acuerdo con ese concepto de regular 100% para el sector privado. O sea, el sector privado, la creatividad existe, o sea, eso no va a desaparecer porque se quita la regulación. Lo que sí es que hay que facilitar que las buenas ideas, digamos, se concreten y ocurran. Ahora sí, Álvaro, algo de tú hablabas del caso Parisi, ¿no? Y lo que proponen. Y tú decías que no estás muy de acuerdo con lo que ellos están pidiendo, ¿verdad? Que es esto de sacarle el IVA a los pañales, a los medicamentos, que es lo que les propuso el gobierno y eso es lo que no los tiene contentos, que es entregar una bonificación para pañales y medicamentos, no la devolución del IVA. Eso no es de lo que hablamos, dijo Franco Parisi, por lo tanto, hasta ahora, ¿no es cierto?, los votos ya del Partido de la Gente no van a estar para aprobar la idea de legislar, pero como se reúne ahora con el ministro Quirós, quién sabe, ¿no es cierto?, le hace otra promesa al ministro y cambian de parecer. Ahora, hay un párrafo, dice Franco Parisi, que él en particular ahí sí que se enojó, dice, que era que iba a aumentar el grado de quintiles que se llegaba a cubrir dependiendo del nivel de la deuda del Estado. Si llegaba a un 30%, llegaba como un 60% de cobertura. Y dice él, y ya estamos en 45%, es decir, te están diciendo que no. A ver, no sé si se entendió la reflexión que hace Franco Parisi, pero ¿qué te parece esto, Rodrigo Wagner? O sea, bueno, negociar en el Parlamento es complicado y tú tienes gruesamente dos alternativas. Negociar algo más grande con la oposición tradicional, ex concertación más Frente Amplio, PC y todo, o negociar con grupos como el Partido de la Gente. No está 100% claro cuál es la capacidad de cumplimiento de esos acuerdos, no porque no te vayan a cumplir, sino porque todavía son un grupo heterogéneo, todo parlamento aquí es heterogéneo, entonces están tratando de hacerlo. Sí, pero es el gobierno el que le promete algo y después le plantea, le muestra lo que y dice, no, esto no es lo que acordamos. Pero en el fondo desde el punto de vista problema económico, lo que quiere el Partido de la Gente y lo que propone el gobierno, ¿es el análisis que a ustedes como economistas les corresponde? O sea, en ese contexto que se está dando, ocurre una realidad práctica. Hay muy poca plata, el IVA recauda, hacerle hoyitos al IVA no es fácil, entonces a lo mejor se opta por algún tipo de transferencia por fuera, pero todas estas cosas van con harto if. Ayer el ex ministro Mario Marcel decía, oiga, mire, el acuerdo marco con el PDG costaba $1.000 millones adicionales que no están en el informe financiero, no lo pusimos en los costos del proyecto. Entonces hay esta tensión, hoy día después de eso, digamos, aparece este punto. Yo creo que es caro en términos fiscales conseguirse votos a costa de reducciones de este tipo, hacerle hoyito a la estructura del IVA, etcétera, etcétera. Ahí está. Por una razón simple, porque después te piden más. Eso es un poco la situación y no sabes dónde termina. Es el análisis que interesante desde el punto de vista económico. Para cerrar, Julio Pertuse, ¿coincides con Rodrigo Wagner? Estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo.
Esto ya lo vivimos con el tema de los retiros. Acuérdense que los retiros era solamente una vez y después terminaron siendo 3 y está en carpeta, siempre lo ponen como amenaza. Entonces, si se parte ahora algo súper notable, como puede ser el tema de los medicamentos y el tema de los pañales, sabemos cómo parte, no sabemos cómo termine. Hay otro tipo de instrumentos que se pueden hacer, a lo mejor más focalizados, etcétera. Pero yo tendría cuidado con ese pirquineo que puede salir bastante caro, como dice Rodrigo. Bueno, seguimos. Sí, Luis Eduardo, sí, por supuesto, sí, Luis Eduardo. muy breve. Yo creo que es muy mala política usar el sistema tributario para generar subsidios. Es mucho más eficaz y es mucho más controlable dar subsidios a los grupos que se estime y que apruebe el Parlamento en forma directa y mantener el sistema tributario sin que se convierta en un sedazo que al final chorrea por todos lados. Uh-huh. Entonces, yo estoy de acuerdo con mis colegas desde el punto de vista profesional de lo que la política que se ha propuesto no es una buena política y hay que cuidar el sistema tributario que tenemos porque es la manera de asegurar los equilibrios fiscales a mediano plazo. La política que ha propuesto el PDG, dices tú. La política que negoció el gobierno. Claro. O sea, sí, en principio había acuerdo en perforar el IVA. Pero ahora ya no. Ya viste lo que les propuso. Finalmente no es ahí, sino que es, ¿no es cierto?, un subsidio que le va a entregar una bonificación, finalmente, para pañales y medicamentos. Sí, claro. No la devolución del IVA. Sí, claro. Ya, bueno. Esto es noticia en desarrollo, como decimos. Así que seguimos en la próxima. Álvaro García Marín, Luis Eduardo Escobar, Rodrigo Wagner, Julio Pertusé, muchísimas gracias por participar en este primer café de hoy. Que estén muy bien. Buena semana. Saludos a todos. Muchas gracias. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.